Santísimo y glorioso Padre, damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos has dado de poder congregarnos, Señor, en diferentes lugares de este mundo. Gracias, bendito Padre, porque tú has sido bueno, tú has sido justo, Señor, para con cada uno de los que estamos reunidos en esta sala de Zoom. Gracias, bendito Dios, por la vida de todos, bendito Dios. Queremos en este momento, Señor, suplicar que tu Espíritu Santo, Señor, pueda seguir acompañándonos durante esta vigilia. Gracias, Señor, por poder vivirla, por poder compartirla también. Señor amado, en estos momentos suplico, bendito Dios, ya que meditaremos una vez más en tu palabra y sobre todo, Padre Celestial, en ese episodio de la vida de tu Hijo Jesús. Suplicando, bendito Dios, que tú puedas hacer con cada uno de nosotros para que podamos atesorar, Señor amado, esas amonestaciones que tú das, que tú dejaste en los puños de tu enviada, Señor amado. Gracias, bendito Padre. Eh, Sanciona, bendito Dios, este tema y que todos podamos deleitarnos, Señor, y también podamos estar atentos a lo que tú nos sigues enseñando en esta noche. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, de principio a fin. Te lo queremos agradecer y pedir en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Bien, hermanos, eh, igual que Pedro, mis queridos hermanos, pues de una manera especial, pues me siento, por decirlo así, indigno de poder dar este tema, pero que Dios pueda ayudarme para que así podamos todos poner atención. Solamente quiero espaciar en lo que es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y hermanos, eh, espaciarnos en este episodio del cual nuestro Señor Jesús tuvo que vivir y pasar para que sea para nosotros una lección, una enseñanza y una amonestación también, porque hay líneas en el espíritu de profecía donde nos amonesta también a todos aquellos que quizá que estemos no obrando bien delante de Dios. Entonces, vamos a iniciar en el libro de Mateo. Primeramente leeremos en el capítulo 27, versículo 2, donde, donde nos dice y nos habla
en ese momento cuando nuestro maestro está en el tribunal de Pilato. Los invito entonces a que puedan buscar en sus Biblias Mateo 27:2, donde dice la palabra de Dios. Después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En el tribunal de Pilato, el gobernador romano, Cristo estaba atado como un preso. En derredor de él estaba la guardia de soldados y el tribunal se llenaba rápidamente de espectadores. Afuera, cerca de la entrada, estaban los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la turba. Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigido a Pilato para que confirmase y ejecutase la sentencia. Pero estos funcionarios judíos no querían entrar en el tribunal romano. Según su ley ceremonial, ello los habría contaminado y les habría impedido tomar parte en la fiesta de la Pascua. En su ceguera, no veían que el odio homicida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que, por haberle rechazado, para ellos la gran fiesta había perdido su significado. Cuando el Salvador fue llevado al tribunal, Pilato le miró con ojos nada amistosos. El gobernador romano había sido sacado con premura de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Estaba preparado para tratar al preso con rigor. Asumiendo su expresión más severa, se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar, por el cual había sido, perdón hermanos, el gobernador romano había sido sacado con premura de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Estaba preparado para tratar al preso con rigor. Asumiendo su expresión más severa, se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar, por el cual había sido arrancado al descanso en hora tan temprana. Sabía que debía tratarse de alguno a quien las autoridades judías anhelaban ver juzgado y castigado apresuradamente. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. La apariencia de Jesús hizo una impresión favorable en Pilato. Su naturaleza mejor fue despertada. Había oído hablar de Jesús y de sus obras.
Su esposa le había contado algo de los prodigios realizados por el profeta Galileo, que sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Ahora esto revivía como un sueño en su mente. Recordaba rumores que había oído de diversas fuentes. Resolvió exigir a los judíos que presentasen sus acusaciones contra el preso. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué le habéis traído? Dijo. ¿Qué acusación presentáis contra él? Los judíos quedaron desconcertados. Cristo no deseaban un examen público. Respondieron que era un impostor llamado Jesús de Nazaret. Pilato volvió a preguntar, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los sacerdotes no contestaron su pregunta, sino que con palabras que demostraban su irritación dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Cuando los miembros del Sanedrín, los primeros hombres de la nación, te traen un hombre que consideran digno de muerte, ¿es necesario pedir una acusación contra él? Esperaban hacer sentir a Pilato su importancia y así inducirle a acceder a su petición sin muchos preliminares. Deseaban ansiosamente que su sentencia fuese ratificada, porque sabían que el pueblo que había presenciado las obras admirables de Cristo podrían contar una historia muy diferente de la que ellos habían fraguado y repetían ahora. Los sacerdotes pensaban que con el débil y vacilante Pilato podrían llevar a cabo sus planes sin dificultad. En ocasiones anteriores había firmado apresuradamente sentencias capitales, condenando a la muerte a hombres que ellos sabían que no eran dignos de ella. En su estima, la vida de un preso era de poco valor y le era indiferente que fuese inocente o culpable. Los sacerdotes esperaban que Pilato impusiera ahora la pena de muerte a Jesús sin darle audiencia. Lo pedían como favor en ocasión de su gran fiesta nacional. Pero había en el preso algo que impidió a Pilato hacer esto. No se atrevió a ello. Discernió el propósito de los sacerdotes. Recordó cómo, no mucho tiempo antes, Jesús había resucitado a Lázaro, hombre que había estado muerto 4 días, y resolvió saber, antes de firmar la sentencia de condenación, cuáles eran las acusaciones que se hacían contra él y si podían ser probadas. Si vuestro juicio es suficiente, dijo, ¿para qué traerme al preso? Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Así apremiados, los sacerdotes dijeron que ya le habían sentenciado, pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida su condena. ¿Cuál es vuestra sentencia? Preguntó Pilato. La muerte, contestaron, pero no es lícito darla a nadie. Pidieron a Pilato que aceptase su palabra en cuanto a la culpabilidad de Cristo e hiciese cumplir su sentencia. Ellos estaban dispuestos a asumir la responsabilidad del resultado. Pilato no era un juez ni concienzudo, pero aunque débil en fuerza moral, se negó a conceder lo pedido. No quiso condenar a Jesús hasta que se hubiese sostenido una acusación contra él. Los sacerdotes estaban en un dilema. Veían que debían cubrir su hipocresía con el velo más grueso. No debían dejar ver que Jesús había sido arrestado por motivos religiosos. Si presentaban esto como una razón, su procedimiento no tendría peso para Pilato. Debían hacer aparecer a Jesús como obrando contra la ley común, y entonces se le podría castigar como ofensor político. Entre los judíos se producían constantemente tumultos e insurrecciones contra el gobierno romano.
Los romanos habían tratado estas revueltas muy rigurosamente y estaban siempre alerta para reprimir cuanto pudiese conducir a un levantamiento. Tan solo unos días antes de eso, los fariseos habían tratado de entrampar a Cristo con la pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Pero Cristo había desenmascarado su hipocresía. Los romanos que estaban presentes habían visto el completo fracaso de los maquinadores y su desconcierto al oír su respuesta: dad a César lo que es de César. Ahora los sacerdotes pensaron hacer aparentar que en esa ocasión Cristo había enseñado lo que ellos esperaban que enseñara. En su extremo apremio, recurrieron a falsos testigos y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Eran tres acusaciones, pero cada una sin fundamento. Los sacerdotes lo sabían, pero estaban dispuestos a cometer perjurio con tal de obtener sus fines. Pilato discernió su propósito. No creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Volviéndose a Jesús, preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? El Salvador contestó: tú lo dices. Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como si un rayo de sol resplandeciese sobre él. Cuando oyeron su respuesta, Caifás y los que con él estaban invitaron a Pilato a reconocer que Jesús había admitido el crimen que le atribuían. Con ruidosos clamores, sacerdotes, escribas y gobernantes exigieron que fuese sentenciado a muerte. A esos clamores se unió la muchedumbre y el ruido era ensordecedor. Pilato estaba confuso. Viendo que Jesús no contestaba a sus acosadores, le dijo: ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De pie, detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inconmovido ante la furia de las olas que venían a golpearle. Era como si una enorme marejada de ira, elevándose siempre más alto, se volcase como las olas del bullicioso océano en derredor suyo, pero sin tocarle. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandeciese del hombre interior al exterior. La actitud de Jesús asombraba a Pilato. Se preguntaba: ¿es indiferente este hombre a lo que está sucediendo porque no se interesa en salvar su vida? Al ver a Jesús soportar los insultos y las burlas sin responder, sentía que no podía ser tan injusto como los clamorosos sacerdotes. Esperando obtener de él la verdad y escapar al tumulto de la muchedumbre, Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no respondió directamente a esta pregunta. Sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato y le dio oportunidad de reconocer su convicción. ¿Dices tú esto de ti mismo?, preguntó. ¿O te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿eran las acusaciones de los sacerdotes o un deseo de recibir luz de Cristo lo que motivaba la pregunta de Pilato? Pilato comprendió lo que quería decir Cristo, pero un sentimiento de orgullo se irguió en su corazón. No quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él. ¿Soy yo judío?,
dijo. Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La áurea oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, Jesús no le dejó sin darle algo más de luz. Aunque no contestó directamente la pregunta de Pilato, expuso claramente su propia misión. Le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal. Mi reino no es de este mundo, dijo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato, ¿luego rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la recomendaba y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad podría reconstruirse su naturaleza arruinada. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podría obtenerla. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó, pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Saliendo a los judíos, declaró enfáticamente, yo no hallo en él ningún crimen. Estas palabras de un juez pagano eran, eran una mordaz reprensión a la perfidia y falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír a Pilato decir esto, los sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airearon sin mesura. Durante largo tiempo habían maquinado y guardado esta oportunidad. Al vislumbrar la perspectiva de que Jesús fuese libertado, parecían dispuestos a despedazarlo. Denunciaron en alta voz a Pilato y le amenazaron con la censura del gobierno romano. Le acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien afirmaban ellos se había levantado contra César. Se oyeron entonces voces airadas, las cuales declaraban que la influencia sediciosa de Jesús era bien conocida en todo el país. Los sacerdotes dijeron, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En este momento, Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los judíos le habían acusado por odio y prejuicio. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía que Cristo fuese libertado inmediatamente, pero Pilato temió la mala voluntad del pueblo. Si se negaba a entregar a Jesús en sus manos, se produciría un tumulto y temía afrontarlo. Cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo al gobernador de esa provincia, Herodes, que estaba entonces en Jerusalén. Haciendo esto, Pilato pensó traspasar a Herodes la responsabilidad del juicio. También pensó que era una buena oportunidad de acabar con una antigua rencilla entre él y Herodes. Y así resultó. Los dos magistrados se hicieron amigos con motivo del juicio del Salvador. Pilato volvió a confiar a Jesús a los soldados y entre burlas e insultos de la muchedumbre fue llevado apresuradamente al tribunal de Herodes. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho. Nunca se había encontrado antes con el Salvador, pero hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Este Herodes era aquel cuyas manos se habían manchado con la sangre de Juan el Bautista.
Cuando Herodes oyó hablar por primera vez de Jesús, quedó aterrado y dijo: Este es Juan, el que yo degollé. Él ha resucitado de los muertos. Por eso virtudes obran en él. Sin embargo, Herodes deseaba ver a Jesús. Ahora tenía oportunidad de salvar la vida de este profeta, y el rey esperaba desterrar para siempre de su memoria el recuerdo de aquella cabeza sangrienta que le llevaran en un plato. También deseaba satisfacer su curiosidad y pensaba que si ofrecía a Cristo una perspectiva de liberación, haría cualquier cosa que se le pidiese. Un gran grupo de sacerdotes y ancianos habían acompañado a Cristo hasta Herodes. Y cuando el Salvador fue llevado adentro, estos dignatarios, hablando todos con agitación, presentaron con instancia sus acusaciones contra él. Pero Herodes prestó poca atención a sus cargos. Les ordenó que guardasen silencio, deseoso de tener una oportunidad de interrogar a Cristo. Ordenó que le sacasen los hierros, al mismo tiempo que acusaba a sus enemigos de haberle maltratado. Mirando compasivamente al rostro sereno del Redentor del mundo, leyó en él solamente sabiduría y pureza. Tanto él como Pilato estaban convencidos de que Jesús había sido acusado por malicia y envidia. Herodes interrogó a Cristo con muchas palabras, pero durante todo ese tiempo el Salvador mantuvo un profundo silencio. A la orden del rey se trajeron inválidos y mutilados y se le ordenó a Cristo que probase sus acertos, realizando un milagro. Los hombres dicen que puede sanar a los enfermos, dijo Herodes. Yo deseo ver si tu muy difundida fama no ha sido exagerada. Jesús no respondió y Herodes continuó instándole. Si puedes realizar milagros en favor de otros, hazlos ahora para tu propio bien y saldrás beneficiado. Luego ordenó: muéstranos una señal de que tienes el poder que te ha atribuido el rumor. Pero Cristo permanecía como quien no oyese ni viese nada. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana. Debía obrar como el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias. Por lo tanto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación que el hombre habría tenido que soportar si hubiese estado en una posición similar. Herodes prometió a Cristo que si hacía algún milagro en su presencia, le libertaría. Los acusadores de Cristo habían visto con sus propios ojos las grandes obras realizadas por su poder. Le habían oído ordenar al sepulcro que devolviese sus muertos. Habían visto a estos salir obedientes a su voz. Temieron que hiciese ahora un milagro. De entre todas las cosas, lo que más temían era una manifestación de su poder. Habría aceptado un Hermano Rodi, qué pena. Hermano Rodi, hermano Rodi, ¿será posible acercarse un poquito más al micrófono? Porque lo estamos escuchando entrecortado. Sin embargo, estamos siguiendo la lectura acá. Por favor.
Hermano Rodi, ¿me escucha? Dice que la familia Escobar salió, o sea, que se quedaron sin internet. Bueno, puede ser que en un ratico regrese. Gracias, hermana Mónica. ¿Será posible que mientras el hermano regresa podamos seguir la lectura? Por lo menos un par de párrafos. ¿Mm? Hermano Rodi. ¿Mm? Sí, hermano, ya lo estamos escuchando nuevamente. Acérquese un poquito al micrófono si es tan amable. Ok, hermanos. ¿Ahí me escucho bien ahora? Sí, lo estamos escuchando, hermanito. Por favor, retome desde donde terminó, hermano. La conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando tembló de horror al oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Durante cierto tiempo había sentido intenso remordimiento por su terrible acto, pero la vida licenciosa había ido degradando siempre más sus percepciones morales y su corazón se había endurecido a tal punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprenderle. Ahora amenazó a Jesús, declarando repetidas veces que tenía poder para librarle o condenarle. Pero Jesús no daba señal de que le hubiese oído una palabra. Herodes se irritó por este silencio. Parecía indicar completa indiferencia a su autoridad. Para el rey vano y pomposo, la reprensión abierta habría sido menos ofensiva que el no tenerlo en cuenta. Volvió a amenazar airadamente a Jesús, quien permanecía sin inmutarse. La misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si pronunciando alguna palabra hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio. Pero nada tenía que decir a aquellos que no querían sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Cristo podría haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del empedernido rey y haberle llenado de temor y temblor, presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su suerte inminente. Pero el silencio de Cristo fue la reprensión más severa que pudiese darle. Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje. Nada tenía que decirle la majestad del cielo. Ese oído que siempre había estado abierto para acoger el clamor de la desgracia humana era insensible a las órdenes de Herodes. Aquellos ojos que con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecador penitente, notas que habían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no sentía necesidad de un salvador. La pasión ensombreció el rostro de Herodes. Volviéndose hacia la multitud, denunció airadamente a Jesús como impostor. Entonces dijo a Cristo, si no quieres dar prueba de tu acerto, te entregaré a los soldados y al pueblo. Tal vez ellos logren hacerte hablar. Si eres un impostor, la muerte en sus manos es lo único que mereces. Si eres el Hijo de Dios, sálvate haciendo un milagro. Apenas fueron pronunciadas estas palabras, la turba se lanzó hacia Cristo. Como fieras se precipitaron sobre su presa. Jesús fue arrastrado de aquí para allá y Herodes se unió al populacho en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios. Si los soldados romanos no hubiesen intervenido y rechazado la turba enfurecida, el Salvador habría sido despedazado.
Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica. Los soldados romanos participaron de esos ultrajes. Todo lo que estos perversos y corrompidos soldados, ayudados por Herodes y los vinculados sobre el Salvador. Sin embargo, su divina paciencia no desfalleció. Los perseguidores de Cristo habían procurado medir su carácter por el propio. Le habían representado tan vil como ellos mismos. Pero detrás de todas las apariencias del momento, se insinuó otra escena, una escena que ellos contemplarán un día en toda su gloria. Mientras la ruda muchedumbre se inclinaba irrisoriosamente delante de él, algunos de los que se adelantaban con este propósito retrocedieron, mudos de temor. Herodes se sintió convencido. Los últimos rayos de la luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. Comprendió que este no era un hombre común, porque la divinidad había fulgurado a través de la humanidad. En el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. Por empedernido que estuviese, Herodes no se atrevió a ratificar la condena de Cristo. Quiso descargarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de vuelta al tribunal romano. Pilato sintió desencanto y mucho desagrado. Cuando los judíos volvieron con el prisionero, preguntó impacientemente qué querían que hiciese con él. Les recordó que ya había examinado a Jesús y no había hallado culpa en él. Les dijo que le habían presentado quejas contra él, pero que no habían podido probar una sola acusación. Había enviado a Jesús a Herodes, tetrarca de Galilea y miembro de su nación judía, pero él tampoco había hallado en él cosa digna de muerte. Le soltaré, pues, castigado, dijo Pilato. En esto Pilato demostró su debilidad. Había declarado que Jesús era inocente y sin embargo estaba dispuesto a hacerlo justicia y los buenos principios para transigir con la turba. Esto le colocó en situación desventajosa. La turba se valió del principio de su indecisión y clamó tanto más por la vida del preso. Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraban inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerle toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Mas Pilato había violado poco a poco su conciencia, equidad, y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y príncipes. Su vacilación e indecisión provocaron su ruina. Aún entonces no se le dejó actuar ciegamente. Un mensaje de Dios le amonestó acerca del acto que estaba por cometer. En respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo y en un sueño había visto al Salvador y conversado con él. La esposa de Pilato no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Le vio juzgado en el tribunal. Vio las manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal. Vio a Herodes y a sus soldados realizando su impía obra.
oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia, acusándole furiosamente. Oyó las palabras: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado, después de haber declarado: yo no hallo en él ningún crimen. Oyó la condenación pronunciada por Pilato y le vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario. Vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso clamor: consumado es. Pero otra escena aún se ofreció a su mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca, mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia. Mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la carta de su esposa que decía: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. El rostro de Pilato palideció, le confundían sus propias emociones en conflicto, pero mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podría servir para obtener liberación de Cristo. En ocasión de esta fiesta, se acostumbraba a soltar a algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón, empedernido y desesperado, que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que volviéndose a la muchedumbre dijo con gran fervor: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Como el rugido de las fieras, vino la respuesta de la turba: suéltanos a Barrabás. E iba en aumento el clamor: Barrabás, Barrabás. Pensando que el pueblo no había comprendido su pregunta, Pilato preguntó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero volvieron a clamar: quita a este y suéltanos a Barrabás. ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Preguntó Pilato. Nuevamente la agitada turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre. ¿Y qué podía esperarse sino la respuesta: ¿sea crucificado? Pilato estaba turbado. No había pensado obtener tal resultado. Le repugnaba entregar un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiese infligir. Cuando hubo cesado el tumulto de las voces, volvió a hablar al pueblo diciendo: pues, ¿qué mal ha hecho? No, no eran pruebas de la inocencia de Cristo lo que querían, sino su condena. Pilato se esforzó todavía por salvarlo. Les dijo la tercera vez:
Pues ¿qué mal ha hecho éste? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Pero la sola mención de su liberación decu- decuplicaba el frenesí del pueblo. Crucifícale, crucifícale, clamaban. La tempestad que la indecisión de Pilato había provocado rugía cada vez más. Jesús fue tomado extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocan toda la corte, y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos, y escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciéndole penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba. Admiraos, oh cielos, y asómbrate, oh tierra, contemplad al opresor y al oprimido. Una multitud enfurecida rodea al Salvador del mundo. Las burlas y los escarnios se mezclan con los groseros juramentos de blasfemia. La muchedumbre inexorable comenta su humilde nacimiento y vida, pone en ridículo su pretensión de ser el Hijo de Dios, y la broma obscena y el escarnio insultante pasan de labio a labio. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase de represalias, si era posible, o impulsarle a realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de salvación. Una mancha sobre su vida humana, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio a la hueste celestial, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Los enemigos de Cristo habían pedido un milagro como prueba de su divinidad. Tenían una prueba mayor que cualquiera de las que buscasen. Así como su crueldad degradaba a sus atormentadores por debajo de la humanidad a semejanza de Satanás, así también la mansedumbre y paciencia de Jesús le exaltaban por encima de la humanidad y probaban su relación con Dios. Su humillación era la garantía de su exaltación. Las cruentas gotas de sangre que de sus heridas sienes corrieron por su rostro y su barba fueron la garantía de su ungimiento con el óleo de alegría como sumo sacerdote nuestro. La ira de Satanás fue grande al ver que todos los insultos infligidos al Salvador no podían arrancar de sus labios la menor murmuración. Aunque se habían revestido de la naturaleza humana, estaba sostenido por una fortaleza semejante a la de Dios, y no se apartó un ápice de la voluntad de su Padre. Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la compasión de la muchedumbre. Esperaba que ella decidiera que este castigo bastaba. Pensó que aún la malicia de los sacerdotes estaría ahora satisfecha. Pero con aguda percepción, los judíos vieron la debilidad que significaba el castigar así a un hombre que había sido declarado inocente. Sabían que Pilato estaba procurando salvar la vida del preso, y ellos estaban resueltos a que Jesús no fuese libertado. Para agradarnos y satisfacernos, Pilato le ha azotado, pensaron. Y si insistimos en obtener una decisión, conseguiremos seguramente nuestro fin. Pilato
Pilato mandó entonces que se trajese a Barrabás al tribunal. Presentó luego los dos presos, uno al lado del otro, y señalando al Salvador, dijo con voz: traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que él aseveraba ser. Los soldados romanos que rodeaban a Cristo no eran todos endurecidos. Algunos miraban insistentemente su rostro en busca de una prueba de que era un personaje criminal o peligroso. De vez en cuando arrojaban una mirada de desprecio a Barrabás. No se necesitaba profunda percepción para discernir cabalmente lo que era. Luego volvían a mirar a aquel a quien se juzgaba. Miraban al divino doliente con sentimientos de profunda compasión. La callada sumisión de Cristo grabó en su mente esa escena que nunca se iba a borrar de ella hasta que le reconocieran como Cristo o rechazándole decidieran su propio destino. La paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó a Pilato de asombro. No dudaba de que la vista de este hombre, en contraste con Barrabás, habría de mover a simpatía a los judíos, hacia aquel que como luz del mundo había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían incitado a la turba a una furia loca y nuevamente los sacerdotes le clamor: crucifícale, crucifícale. Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó desesperado: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. El gobernador romano, aunque familiarizado con escenas de crueldad, se sentía movido de simpatía hacia el preso doliente, y la espalda lacerada, seguía teniendo el porte de un rey sobre su trono. Pero los sacerdotes declararon: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Pilato se sorprendió. No tenía idea correcta de Cristo y de su misión, pero tenía una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. El pensamiento que una vez antes cruzara por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino, purpúreo y coronado de espinas. ¿Tú? Pero Jesús no le respondió. El Salvador había hablado abiertamente a Pilato, explicándole su misión a la luz. Había abusado del alto cargo de juez, renunciando a sus principios y autoridad bajo las exigencias de la turba. Jesús no tenía ya más luz para él.
Vejado por su silencio, Pilato dijo altaneramente: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Jesús respondió: No te fuese dado de arriba, por tanto, el que a ti me ha en Salvador compasivo en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que le entregaba para ser crucificado. Qué escena digna de ser transmitida al mundo para todos los tiempos. Cuánta luz derramada sobre el carácter de aquel que es el juez de toda la tierra. El que a ti me ha entregado, dijo Jesús, mayor pecado tiene. Con estas palabras, Cristo indicaba a Caifás, quien como sumo sacerdote representaba a la nación judía. Ellos conocían, habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Los jueces judíos habían recibido pruebas inequívocas de la nimiedad de aquel a quien condenaban a muerte, y según la luz que habían recibido, serían juzgados. La mayor culpabilidad y la responsabilidad más pesada incumbían a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación, los depositarios de aquellos sagrados cometidos vilmente traicionados. Pilato, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. Insultándole, trataban de agradar a los sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia. Si la luz hubiese sido cruelmente como lo hicieron. Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador, mas los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más escarnizados. Cuando no había peligro en ello, eran los más nacionales y religiosos. Pero cuando deseaban realizar algo a fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero que odiaban. Cualquiera que se hace rey, continuaron, a César contradice. Esto tocaba a Pilato en un punto débil. Era sospechoso para el gobierno romano y sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos, volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza. Tenían delante de sí, un ejemplo de la persistencia con que buscaban la vida de uno a quien odiaban sin razón. Pilato tomó entonces su lugar en el sitial del tribunal y volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo: He aquí vuestro rey. Volvió a oírse el furioso clamor: Quita, quita, crucifícale. Con voz que fue oída lejos y cerca, Pilato preguntó: ¿A vuestro rey he de crucificar? Pero labios profanos y blasfemos pronunciaron las palabras: No tenemos rey sino a César. Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. Nuestros eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Y viendo Pilato que nada adelantaba,
Antes se hacía ante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Veréislo vosotros. Con temor y condenándose a sí mismo, Pilato miró al Salvador. Con el vasto mar de rostros vueltos hacia arriba, el suyo era el único apacible. En derredor de su cabeza parecía resplandecer una suave luz. Pilato dijo en su corazón: es un Dios. Volviéndose a la multitud declaró: limpio estoy de su sangre, tomadle y crucificadle. Pero no, notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo. Y aquel a quien él llama su Padre, os juzgue a vosotros y no a mí, por la obra de este día. Luego dijo a Jesús: perdóname por este acto, no puedo salvarte. Y cuando le hubo hecho azotar otra vez, le entregó para ser crucificado. Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señalan otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección y el que transigue con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido, poco después de la crucifixión se quitó la vida. Asimismo, todos los que transiguen con el pecado no tendrán sino pesar y ruina. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Caifás contestó desafiante: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y gobernantes, y luego por la muchedumbre en un inhumano rugir de voces. Toda la multitud contestó y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo de Israel había hecho su elección. Señalando a Jesús, habían dicho: quita a este y suéltanos a Barrabás. Barrabás, el ladrón y homicida, era representante de Satanás. Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado. Barrabás había sido elegido. Iban a tener a Barrabás. Al hacer su elección, aceptaban al que desde el principio es mentiroso y homicida. Satanás era su dirigente. Como nación, iban a cumplir sus dictados, iban a hacer sus obras, tendrían que soportar su gobierno. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Esto se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén y durante 18 siglos en la condición de la nación judía, que fue como un sarmiento cortado de la vid, una rama muerta y estéril, país a través del mundo, de siglo a siglo,
muertos, muertos en pecados y delitos. Terriblemente se habrá de cumplir esta oración en el gran día del juicio, cuando Cristo vuelva a la tierra una turba, le verán como Rey del cielo. Cristo volverá en su gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. Miriadas y miles de ángeles, hermosos y triunfantes, hijos de Dios, que poseen una belleza y gloria superiores a todo lo que conocemos, le escoltarán en su regreso. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él se congregarán todas las naciones. Entonces todo ojo, en lugar de una corona de espinas, llevará una corona de gloria, una corona dentro de otra corona. En lugar de aquel viejo manto de grana, llevará un vestido del blanco más. Los puede hacer tan blancos. Y en su vestidura y en su muslo estará escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que le escarnecieron e hirieron estarán allí. Los sacerdotes y príncipes contemplarán de nuevo la escena del pretorio. Cada circunstancia se les presentará como escrita en letras de fuego. Entonces los que pidieron recibirán la respuesta a su oración. Entonces el mundo entero conocerá y entenderá. Los pobres, débiles y finitos seres humanos comprenderán contra quién y contra qué estuvieron guerreando. Con terrible agonía y horror, clamarán a las montañas: escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Amén, hermanos. Bueno, pues yo quise presentar esto de esta manera, ya que, como decía al principio, eh, eh, quizá me sentía un poco indigno al usar mis propias palabras, entonces espero que haya sido de bendición poder haber compartido con ustedes este capítulo del conflicto de los siglos, y que Dios pueda bendecirnos. Descanso reparador. Hermano Robbie, gloria a Dios por este momento en el que asistimos a recordar esta maravillosa historia de nuestro amado Señor Jesucristo ante Herodes y Pilato. Sabemos que ha sido de verdad emocionante seguir la lectura y la manera en cómo usted ha tomado esta historia de una manera tan vívida y nos ha hecho, nos ha llevado paso a paso a través del escrito está, para poder recordar esta escena ante el tribunal de Pilato. Este es un capítulo que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, eh, que es el capítulo que vamos a confirmar aquí. Es el capítulo 77. Bueno, de verdad que cuando uno lee el escrito está, es impresionante la manera en cómo la mente es enseñada y el Espíritu Santo
nos lleva a vivir esas escenas como si fueran reales en este momento. ¿Qué podemos aprender qué podemos aprender de este hermoso capítulo que el hermano nos acaba de traer? Yo quisiera preguntarle a los hermanos que hagamos un comentario alrededor de dos puntos. ¿Qué podemos aprender del tribunal? Pilato, Herodes y la multitud, Anás y Caifás. ¿Y qué podemos aprender de Jesús? Hermanos, los que van a opinar, por favor, activen el micrófono, porque aquí hay unas lecciones que aprender y quizás, hermanos, el hecho de traer esta noche en esta vigilia titulada Ante reyes, gobernantes, concilios y multitudes. Quizás tengamos que aprender de esta historia bíblica que se encuentra precisamente narrada en varios capítulos, ¿sí? De la palabra de Dios, Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 18. A ver, mis hermanos, vamos a ir entonces por partes. ¿Cómo notaron ustedes la actitud del tribunal? ¿Qué podríamos decir, hermanos? Bueno, parece que mis hermanos solamente la hermana Ángela. Adelante, hermanita Ángela. Bueno, hermano, eh, por todos los lados por donde lo miremos, era un tribunal que no tenía bases para hacer esa condena, o sea, para juzgar a Jesús y bueno, y condenarlo, porque no tenían una base, inclusive el mismo Herodes y Pilato no veían falta en él. Y tuvieron que los sacerdotes con, con su malicia, con su odio acérrimo hacia Jesús, conseguir testigos falsos para hacer esa declaración que prácticamente iba a contra de los romanos, sería bueno, lo sería a ellos en su orgullo, porque ellos se orgullecían del templo que le habían hecho a los judíos y lo habían embellecido, era la última maravilla del mundo. Entonces, por este lado, los sacerdotes querían, de esa manera, ellos vieron esa forma de condenar a Jesús, em, provocar la ira de Herodes para para que lo condenara, porque ellos no tenían, o sea, solamente con testigos falsos lograron hacer esto y fue algo obviamente injusto. Por eso es que la profecía dice que él era justo, que él no tenía culpa ninguna, pero no abrió su boca, ¿sí? No abrió ni siquiera su boca porque, bueno, se estaba profetizado que esto iba a suceder y a los sacerdotes se les dio todo para acusar a Jesús injustamente. Por eso lo tuvieron que hacer de noche, apresuradamente, antes de que la ciudad se levantara y los seguidores de Jesús se dieran cuenta y hubiera una insurrección, hubiera una protesta ahí. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermana Ángela. Bueno, a pesar de que no habían argumentos para condenarlo, a pesar de la pureza de carácter, a pesar de la bondad, Satanás estaba obrando en ese tribunal. Ellos lo iban a matar, ellos lo iban a condenar a cualquier precio. Recuerden, hermanos, que el objetivo de esta vigilia es traer a la memoria, primeramente,
el pronóstico, la predicción profética de que nosotros hemos de ir ante reyes, concilios, gobernantes, legisladores y multitudes que estarán dirigidas por el mismo espíritu que dirigió a este tribunal cuando condenaron y mataron a Jesús. Si eso hicieron con el Señor Jesucristo, que no tenía pecado, que no tenía defecto de carácter, que su rostro y sus acciones solamente revelaban bondad, ¿cuánto más van a hacer con nosotros? Pero nosotros debemos sentir dignos de sufrir por causa de Cristo. Y recordemos, hermanos, que Satanás va a seguir la guerra contra Cristo en la persona de sus hijos fieles, en la persona del pueblo de Dios. Y esta es la suerte que está echada sobre todos los que quieran vivir fieles ante Dios, fieles a la palabra. Ese mismo espíritu que llevó a estos tribunales a condenar, a matar, a golpear, a burlarse y que con acerbo odio no encontraron razones, sino para matarlo y condenarlo. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Jesús? Es muy interesante que el Señor Jesús, cuando Herodes y Pilato rechazaron la luz, ya Jesús no les dijo más nada. Ya se quedó callado porque habían rechazado la luz. El tiempo de gracia para ellos había terminado y nada los iba a hacer volver en sí. Me llamó la atención que a este Herodes, la profeta de Dios aquí en el deseo de todas las gentes, también le llama el representante de Satanás, a este Barrabás, perdón. A este Barrabás, la profeta lo llama en este capítulo el representante de Satanás, así como le llama al Papa de Roma el representante de Satanás en la tierra. Y también, hermanos, además del silencio que guardó Jesús con estas personas que habían rechazado la verdad, obviamente que su mansedumbre, su humildad hicieron que su rostro no revelara rabia, rencor, impaciencia, aún a pesar de las acusaciones. Hermanos, eso nos dice a nosotros que hay un camino largo todavía por recorrer para obtener ese carácter. Todavía tenemos que aprender de nuestro amado Jesús. Todavía tenemos que imitarlo. Llegará el momento donde nosotros tendremos que comparecer ante estos concilios, ante estos tribunales, ante estos legisladores injustos, cegados en su razón, dirigidos por el espíritu de Satanás. De entre nosotros mismos quizás van a salir falsos hermanos que nos acusarán, nos entregarán y irán a esos concilios y serán quienes nos delaten, quienes nos acusen. Y nosotros, hermanos, en esos momentos tendremos que tomar una actitud como la que tomó el Señor Jesús. Necesitamos de verdad orar, espaciarnos en estas escenas y contemplar a Jesús manso, humilde,
a pesar de tantas cosas, de los golpes, de las burlas, de la desnudez, de los azotes, y no proferir ni una sola palabra en contra de sus adversarios. Eso nos debe enseñar a nosotros a qué nivel debemos llegar. Amados hermanos, bueno, hasta aquí ha sido una grande bendición poder participar de esta vigilia, ¿verdad? Nos han dado ya las 12 de la noche, 12:10 de la noche. Ya teníamos programada la vigilia hasta las 12. Hermana Ángela, es posible que mañana, por situaciones de señal, nuestra hermana Argenis no esté en la escuela sabática. Y entiendo que su tema es un tema bastante amplio, que por lo menos va a llevar por lo menos hora y media, 2 horas. Hermanita Ángela, si a usted le parece bien, podemos tener su tema en la hora de la escuela sabática, de 8:30 a 10:30 o de 10:30 a 12, como a usted le parezca bien. Deme su opinión, por favor, hermanita. Claro, claro que sí, hermano, me parece perfecto. Yo estaba pensando en proponerle hacer una parte, pero bueno, ya nos hemos alargado, entonces me parece perfecto para andar sin afanes. Usted sabe, hermano, que yo entro en el Triángulo de las Bermudas y bueno, yo quería este tema, como se lo manifesté cuando usted hizo la invitación a la vigilia y yo anhelaba mucho presentar este tema de mi amado Salvador, la majestad del cielo, como, como sufrió por nosotros, todo lo que le tocó pasar. Y entonces esto no es para presentarlo en un ratico, ya los hermanos deben de tener sueño, algunos se fueron a descansar y entonces me parece perfecto para mañana. Gracias, hermano Carlos. No Gracias. sé, como usted desee, si a la hora de la escuela sabática o después, a la hora que me programe, está perfecto. Está bien, hermanita Ángela, gracias por su comprensión. Y bueno, cómo quisiéramos nosotros continuar y seguir y quizás que pasen las horas estudiando la vida de Jesús, de nuestro amado Jesús. Pero eh, mañana necesitamos estar también despiertos, con vigor, presentando la palabra y los hermanos también necesitan descansar. Por ahora, hermanos amados, agradecemos su comprensión, agradecemos a los hermanos que han tomado la voz. Yo me he deleitado, he aprendido y me he gozado con ustedes en estas horas santas al poder estudiar la palabra de Dios. Y damos gloria a Dios porque Él ha puesto en nuestra mente el programar esta vigilia que realmente fue un ratito nada más. Llevamos 6 horas y nos han parecido unos pocos segundos. Pero gloria a Dios por eso, porque nos deleitamos en conocer la vida de nuestro Maestro y también de estudiar todos los temas que hemos estudiado. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar la vigilia por ahora, la primera parte, porque programamos para hoy la primera parte y mañana la segunda parte en las horas de la mañana. Entonces voy a pedirles a los hermanos que amablemente deseen orar, agradecerles a los hermanos que han estado interviniendo y presentes hasta este momento, pero me gustaría terminar con algunos hermanos que puedan hacer la oración final. Si desean activar el micrófono para orar, hermanos, y poder despedir entonces acá la vigilia de esta noche. Entonces, de manera especial, hermanita Ángela, me gustaría pedirle el favor que ore. Tenemos una persona especial que ha estado con nosotros esta noche, que es nuestro hermano Iván Fierro, a quien saludo y bueno, gracias a Dios que le ha estado con nosotros. Hermanita Ángela, vamos a orar también por el hermano Iván, su hogar, su trabajo.
Y la hermanita Adriana también ha activado el micrófono, quizás para poder orar. Vamos entonces a arrodillarnos, hermanos, y en ese orden, hermana Ángela, hermana Adriana y este servidor estaremos orando para finalizar. Vamos entonces a arrodillarnos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, con gratitud estamos en esta noche, un grupo de sus hijos, muy agradecidos porque usted nos ha permitido en esta noche hacer esta vigilia, Señor, y compartir estos temas con nuestros hermanos, o más bien ellos que nos compartieron todos estos temas, oh Padre eterno. Sencillamente, pero em, usted no pide elocuencia, usted no pide estudios en una universidad. Usted ve a los siervos fieles presentar estos temas sencillamente como eran los discípulos, como han sido los siervos fieles durante todas las épocas. Gracias, Señor, porque usted nos ha escogido como su pueblo, porque nos has sostenido en la fe hasta el momento, porque nos has guiado con tu mano poderosa y que al subir Cristo al cielo nos dejó ese maravilloso don que fue nuestro Dios, el Señor, el Espíritu Santo, para que nos llevara a toda la verdad. Señor, ayúdanos que de ahora en adelante sigamos perseverando, que todas estos testimonios de tu santa palabra, estas historias de estos grandes hombres que existieron y que fueron un testimonio para nosotros, todos los mártires de Jesús, los discípulos, los profetas, todos ellos, muchos que fueron martirizados, fueron muertos por tu causa, o sea, por seguirte a ti, que nosotros también sigamos ese maravilloso ejemplo y que usted nos purifique en la sangre preciosa de Cristo Jesús y nos bautice con su Santo Espíritu para que podamos seguir adelante, perseverando, Señor, que nos imparta la justicia de Cristo cada día, nos imparta su pureza, su mansedumbre, ese amor que Él sentía por la humanidad al ofrecerse a sí mismo, estar dispuesto a venir a este mundo tenebroso, a vivir una vida como nosotros la vivimos, pero aún peor porque Satanás se ensañó con Él y utilizó a sus agentes para que se fueran a contra de Él y le hicieran este juicio, lo vituperaran de la manera que lo insultaron, lo azotaron, sin merecerlo, por culpa de nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces somos indiferentes. No meditamos más en ese gran amor que usted ha tenido con cada uno de nosotros al ofrecer a su Hijo amado en la cruz, al enviarlo a este mundo a sufrir penurias, siendo la majestad del cielo, siendo nuestro Dios eterno, nuestro Creador, estuvo dispuesto por amor a nosotros a venir a padecer todo eso. Gracias, Señor, por la vida de todos nuestros hermanos. Fortalécelos en la fe a cada uno de ellos, a todos nosotros, y le damos las gracias por permitir que nuestro hermano Iván pudiera asistir en esta reunión con nosotros. Nos da mucha alegría tenerlo acá con nosotros. En tus manos lo dejo para que usted lo siga fortaleciendo a él y a su esposa, para que ellos puedan seguir adelante, perseverando, que usted los anime, los siga fortaleciendo, Señor, y que no solo a ellos, sino a todos nosotros, a todos los fieles que usted tiene en todo el mundo, Señor, que no los conocemos, pero usted los lleva esculpidos en las palmas de tus manos y los lleva en tu corazón y en tus hombros, como sumo sacerdote. Quédate pues con nosotros en esta noche, perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra ingratitud, nuestra falta de fe, nuestra falta de consagración, nuestra falta de entrega, de ponerlo todo en tu santo altar. Dirígenos pues, oh Padre Celestial, quédate con nosotros en esta noche y que usted ponga en todos nuestros hogares
a los santos ángeles como los guardianes, como los que van a acercar nuestros hogares, Señor. Peticiones que le hacemos, no porque nosotros haya ningún mérito, sino en los méritos de nuestro amado y bendito Salvador, te lo dejamos todo. Amén. 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 Padre eterno y Dios poderoso, estamos agradecidos contigo, Señor, en esta noche porque ha sido, han sido unas horas maravillosas, Señor, las que tú nos has regalado en esta noche. Gracias, Señor, porque nos permitiste compartir tu palabra, porque a pesar de nuestras dificultades, Señor, has podido utilizarnos una vez más, Señor. Bendice la vida del hermano Augusto, Señor. Bendice su familia, su ministerio, Señor. Concédele su salud, su vitalidad, Señor, para que siga obedeciéndote y guiando a muchos, Padre. También te doy gracias por el hermano Rodi, porque esta noche nos ha recordado ese tribunal, Señor, al cual se tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo con tanta dignidad, con tanta paz, con tanta serenidad, que solamente Él lo pudo hacer de esa forma. Porque a veces nosotros aquí, Señor, no pasamos una ofensa quizás sin emitir una queja o decir una palabra, pero Él, sometido a tantos ultrajes, a tanta humillación, Él mudeció y lo hizo por cada uno de nosotros. Fue una historia muy conmovedora que nos recordó que es Cristo, nuestro Salvador, el que dio la vida por nosotros y lo hizo de una forma como ningún otro. Gracias, Señor, por habernos regalado a tu Hijo, a la majestad del cielo, venir a morir de esa forma tan vil por toda la humanidad que hoy lo desprecia, que no quiere nada que ver con Él, pero que algún día, Señor, verá su rostro frente a frente y se arrepentirán, Señor, de sus burlas, de sus mofas que hoy profieren ante su palabra, ante las cosas sagradas que hoy conocen del mundo por medio de sus emisarios y no los escuchan, Señor, como en todas las épocas. Señor, te doy gracias por la hermana Ángela, por el hermano Jairo, por el hermano Carlos, su familia y su ministerio, Señor, porque tú le colocaste en su mente realizar esta vigilia que ha sido de gran provecho para todos nosotros, Señor. Gracias por fortalecernos, por darnos ánimo, Señor, porque escuchando estas historias, Señor, nos llenas de esperanza y de valor. Gracias por el hermano Iván, por su compañía. Permite, Señor, que nos siga acompañando, que tú le dirijas y le puedas mostrar la verdad e impactar su vida, la vida de su esposa y que puedan conocerte a ti, Señor, el verdadero Cristo. Señor, quédate con nosotros en esta noche y haz que mañana nos levantemos fortalecidos para seguir escuchando tu palabra, para seguir deleitándonos, Señor, en todas estas verdades, Padre.
porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre, Amén. que Amén. toda la gloria y la honra sean dadas a ti, Señor. Con toda seguridad sabemos que hasta aquí nos ha acompañado Jehová y por eso damos alabanza y gratitud al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gracias por el escrito está y porque hoy, Señor, tú levantas un puñado de predicadores, fieles atalayas, ocupando el puesto del deber para alzar su voz y presentar la verdad para este tiempo. Gracias por la vida de ellos, de sus esposas, de sus hijos y de las personas que hacen posible este ministerio. Señor mío, gracias por quienes oraron, por quienes presentaron los temas, por quienes asistieron. Imploro de manera especial, Señor, que en este santo día podamos seguirnos deleitando en las horas de la mañana. Al continuar con la vigilia, te pido que bendigas a la hermanita Argenis, que si es tu voluntad, ella pueda presentar su tema, y si es tu voluntad igualmente a la hermanita Ángela, que en las horas de la mañana seamos nutridos con las lindas experiencias que nos enseñan, Señor, acerca de este tema, cuando hemos de acudir ante reyes, concilios, gobernantes, legisladores y multitudes para dar razón de nuestra fe. Señor mío, ayúdanos a estar preparados para ese momento. Inspíranos, Señor, en tu ejemplo y en el ejemplo de estos fieles mártires y de esas personas valientes como Esteban, como Elías, como Juan el Bautista, como Pablo, que sostuvieron la verdad delante de estos príncipes, de estos reyes y gobernantes. Señor mío, en esta noche pido una bendición especial para mi hermanita Yolanda y su hogar, su familia, para el hermanito Willington y su esposa Zoraida, hermanita Mónica, el hermano Iván, su hogar, su esposa, para mi hermano Jorge Humberto, la hermanita Ángela, la familia Escobar, para mi hermana Dalila, mi hermano Augusto, la hermanita Doris, también para mi hermanita Adriana y familia, el hermano Jairo y las personas que han estado con nosotros durante estos tiempos. Padre mío, nos hemos de ir a dormir, como dice tu palabra, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados. Gracias, Señor, por permitirnos espaciarnos en estas verdades. Danos un sueño tranquilo, Señor, y permítenos que podamos recuperar las energías y las fuerzas para en las horas de la mañana seguir presentando tus verdades. Padre, gracias por amarnos y por bendecirnos de esa manera tan grande como lo has hecho esta noche. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a amar esta verdad. Ayúdanos a seguir alzando la voz. Ayúdanos, Señor, como dice el himno, ya que la noche viene pronto. Ayúdanos a estar preparados. Padre mío, gracias por tu amor y tus cuidados en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar hasta esta hora y en las horas de la mañana nos volvemos a encontrar si es la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga y un buen descanso. Amén. Feliz noche. Amén. Una buena noche para todos. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo,
la mañana